Vamos a dar comienzo a la conferencia Cuerpos, Territorios de Soberanía Cultural. Humanizar desde la infancia con la educación intercultural crítica contemporánea, a cargo de la magíster Alejandra Castiglioni, de Argentina, y comenta nuestra querida maestra Elizabeth Ibaldi, presidenta de OMEP Uruguay, alias Chabela. Para mí es un honor enorme, me emociona, quiero mucho estar acá. Bueno, estamos bien. Bueno, María Alejandra Castiglioni es profesora de educación preescolar, licenciada en Relaciones Públicas, especialista en gestión cultural y políticas culturales y magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y es bailarina. Pero hoy no va a desplegar su... Hoy no bailamos. Hoy no. Por ahora no. Por ahora no. Sí. No, bueno, todo es tan dinámico. Bien. Desarrolla investigación en el campo de la educación intercultural crítica contemporánea en la primera infancia, articulando la perspectiva de sociología de la cultura, la antropología del cuerpo, la educación infantil y las artes. Es integrante de la comisión directiva del Comité Argentino de la OMEP y del Comité Francófono de OMEP Mundial. Creadora y coordinadora del espacio regional interdisciplinar, interculturalidad e infancia, que lo pueden seguir en Instagram, ¿verdad? Ponen interculturalidad e infancia y ahí les sale. Dedicado a la educación intercultural crítica para las infancias. Docente de la Universidad Nacional de las Artes y de la Universidad Nacional 3 de Febrero en diplomaturas dedicadas a las artes, las infancias y la educación infantil desde la citada perspectiva. Es autora de conferencias, talleres, artículos y de la publicación Interculturalidad de Infancias, Humanizar desde la educación intercultural crítica. Hoy me los traje desengrampados, ¿vieron? Elizabeth Ibaldi, alias Chabela, es maestra de educación primaria, especializada en educación inicial, educación artística y supervisión educativa. Se desempeñó como inspectora en el Consejo de Educación Inicial y Primaria de ANEP. Fue maestra y directora en instituciones de nivel inicial de carácter no oficial. Fue docente en los institutos normales de Montevideo. Es docente, ¿sí?, en el Instituto Uruguayo de Educación por el Arte Taller Barradas. Sí, ex docente. Ex docente. Ah, bien. Es asesora, autora y coautora de diversas publicaciones. Actualmente es presidenta del capítulo uruguayo del OMEP Uruguay, Organización Mundial para la Educación Preescolar. Así que bueno, gracias y un honor. Bueno, es para mí, valga la redundancia, un honor también estar en esta mesa con Alejandra, una amiga, y con Joana, que nos presentó, y estar acá en un lugar muy omepiano, como decimos nosotros, ¿no? En el sentido de que con facultad de psicología desde hace muchos años y con integrantes de este equipo, tenemos un vínculo muy estrecho y de pertenencia. Les explico lo que es la OMEP rápidamente, para quienes no lo sepan: Organización Mundial para la Educación Preescolar, una ONG, una organización de la sociedad civil, creada en 1948 en Praga, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente por personas, académicos, que estaban muy preocupados por la situación de la infancia después de la guerra. Y a partir de allí, bueno, la misión de las OMEP en el mundo es promover el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, particularmente el derecho a la educación, el derecho a los cuidados, a los cuidados de calidad, el derecho al juego, y yo diría, estando acá con Alejandra y por nuestras formaciones, el derecho al arte y la cultura. En 1948 a nivel mundial, como les dije, hoy tiene comités en casi 80 países. Recientemente se hizo su Asamblea Mundial en Bolonia, Italia, que Alejandra y Gabriela estuvieron allí.
Se hacen asambleas anuales, se hacen mundiales y regionales, porque OMEP tiene regionales, presidentas regionales en África, en Europa, en Asia, en América. Y les cuento que en Uruguay se creó en 1957, fíjense cuánto hace, ni más ni menos que dirigida, en ese momento presidida e impulsada por Anunciación Macela de Bevilacqua, que era directora del Instituto Magisterial Superior, y fue en la época en que se creaba la carrera, la especialización en educación preescolar en aquella época. Este, y quien fue su secretaria fue Lida Tuana, psicóloga. Fíjense las personas que estuvieron en el inicio. Y la OMEP Uruguay siempre funcionó, siempre, con altibajos como toda ONG, pero nunca dejó de funcionar desde el año 1957, porque un valor de este país es que siempre hay personas que están dispuestas honorariamente, como lo hacemos en la OMEP, a promover, a juntarse para de forma independiente pensar acerca de los derechos de la infancia y tener una incidencia a nivel nacional, en nuestro caso, pedagógica, pero también política, en el mejor sentido de la palabra política. Creo que en estos temas nos va a introducir también en la ponencia de Alejandra, que esperamos con mucha alegría. Ni qué decirles que están todos invitados, invitadas a integrarse a a este colectivo que somos la OMEP, en este caso OMEP Uruguay. También nos pueden seguir en redes. Después de este aviso, Alejandra, bienvenida. Bueno, a ver, ¿se está bien? Sí. Bueno, muy buen día. Estoy muy feliz de estar acá. Emocionada también. Hace muchos años yo estaba ahí sentada disfrutando de estas jornadas, así que para mí es realmente muy fuerte hoy estar en este lugar. Agradecer a todas las personas que integran esta prestigiosa Universidad de UDELAR. Agradecer la presencia de autoridades tales como Víctor Giorgi y María Julia Garcete, director emérito y directora general del Instituto Interamericano del Niño y la Niña de la OEA, a Javier Allaume, director de Educación Inicial, y compartir esta mesa con Chabela, a quien respeto y quiero por un tan sólido recorrido en la efectivización de los derechos, especialmente la educación, el arte y la cultura. Agradecer también a todas las colegas de OMEP Uruguay que amorosamente tejieron este encuentro. Bueno, a Gaby, a Paola, a Joana, a cada una, porque seguro me estoy olvidando de alguien. Y ¿saben qué? También celebrar, estoy fascinada con esta materia, cooperación institucional. Estoy fascinada. Realmente el ejercicio de la gestión, ¿no? Por parte de este tiempo temprano que iniciamos el recorrido profesional, es un saber que les aseguro que les va a acompañar largo tiempo. Así que felicitaciones y gracias a todas las personas que están aquí esta mañana. Bien, estas jornadas, nuevamente, que celebro especialmente, nos convocan a compartir diversos aportes sobre la educación y la atención de la primera infancia. En este debate necesario, bueno, yo les invito a poner foco en los cuerpos, observándolos como territorio de soberanía cultural, un espacio humanizante donde creo se dirime y se inscribe la experiencia de efectivización de derechos. Creo en la necesidad de pensar el tiempo de la infancia y a las infancias, poniendo en diálogo, creo en la cuestión interdisciplinar, inter, pero en este caso, interdisciplinar, aunando el diálogo entre la sociología de la cultura, la antropología del cuerpo, la educación infantil y las artes. ¿Sí? Creo que más otras miradas que incluso llaman la palabra de politólogos, de filósofos. Creo que la infancia, yo no sé qué piensan ustedes, pero creo que las infancias, el tiempo de infancia, debe ser mirado desde distintas perspectivas. ¿Sí? Acá la colega me dice que sí. Bien, miradas para desbordar sus bordes
al interior de la conversación educativa. Es decir, permítanme esta idea, pensarla con el corazón en la piel. Esta trama, basada en una perspectiva de derechos, transversaliza este marco de referencia que me apasiona e investigo y que, como decía Joana, es la educación intercultural crítica contemporánea. Bueno, agradezco entonces la oportunidad de conversar, de compartir el verso, la palabra, acerca de educación, cultura, infancias y en particular de los cuerpos y la corporalidad, que por su parte creo que sus saberes, los saberes del cuerpo, los revela una dimensión que compartimos con Chabela, este placer que es el arte. Por eso les invito a resonar con estas imágenes, ¿sí? Con estas obras de arte. En principio, podría decir que pensar el cuerpo es pensar nuestras culturas, es pensar la humanidad. Para Audricourt, que viene de la antropología, atender a los gestos es la ocasión para escapar a toda una serie de binarismos diversos. Por eso les invito a sentipensarlos desde su potencia irrepetible, desde la elocuencia de sus significados y texturas, desde las representaciones que evocan, desde la posibilidad de encuentro y desencuentro que generan, desde la voz más profunda de nuestros cuerpos que en ellos emana. Y en la medida que yo voy hablando, les invito a algo que me invito, que es ir como haciendo foco con la cámara en cada día junto a los pibes. Nos vamos a esta imagen de Torres García que yo amo. Y bien, soy yo la que lo pasa. Esta obra sugiere preguntas. ¿Les parece? Preguntas ¿por qué? ¿A qué? ¿Qué pregunta les parece? ¿Dónde estamos nosotros? ¿No? Es la imagen de nuestra América del Sur que usualmente hemos aprendido. Está al revés, dice Javier, claramente. Bueno, ¿está al revés? Muy bien, esa. Y ahí dice que no. Muy bien, eso es. Entonces, esto creo que tiene que ver con una postura que centraliza nuestra conversación educativa, nuestro encuentro dialógico en la pregunta, muy al estilo de Freire, pero pregunta como camino de una educación en clave emancipadora. Por eso pensar desde allí. Y mientras, conmovernos. Pues yo creo que la pregunta nos lleva al movimiento. Y sentipensar es movimiento. Por eso, en principio, como observo, me pregunto, pienso, siento la educación y la atención para la primera infancia y el lugar de los cuerpos desde esta perspectiva que elijo. Este es un abordaje social, político, cultural, pedagógico, metodológico de lo humano, ¿sí? Que entraña una postura especialmente crítica destinada, a ver qué les parece, a extrañarnos de lo cotidiano, de lo naturalizado, para descolonizar desde nuestro hacer, descolonizar el saber, el pensar, el poder, el soñar, el decir, el ser. Con la colega, después les cuento por qué digo, hago siempre hincapié en el soñar. En nuestra patria grande, hablar de educación intercultural crítica es partir desde y hacia el sur, es recorrer las entrañas de nuestra América con el corazón en los pies. Parafraseando a Rodolfo Kusch, filósofo que comparte las cenas en mi casa, porque lo nombro asiduamente, creo mucho en su mirada que desde Maimará observaba a su tiempo lo humano y con los pies en nuestra América. Él decía, se trata de descubrir juntos, bueno, él decía juntos, ¿no? Un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano, sabiendo que en la herida colonial aún habitan escondidos haceres, saberes propios de los pueblos y las naciones del sur. Por eso,
Pensando en esa herida colonial que abriga lo invisibilizado, me pregunto, me paro en ese maestro ignorante de Rancière cuando dice la necesidad de situarnos en el rol de maestros ignorantes, conscientes de que desconocemos una gran parte del capital simbólico de la patria grande y que cada niña, niño y niñe porta en sus cuerpos. Para el filósofo esloveno Zizek, ahora aprendí a nombrarlo porque yo le decía Zizek y no, estamos en tiempos de grandes preguntas filosóficas, sabiendo que debemos redefinirnos y construir un orden social otro. Entre otras cuestiones, quizás, cómo descubrir al menos una pequeña porción del fundamento ético de nuestras vidas con la absoluta responsabilidad de ser garantes de derechos de quienes llegan a ella. Cómo humanizar nuestros vínculos, nuestros horizontes, nuestra educación y la producción de conocimiento. Emergencia esta que invita a desarmar la hegemónica deshumanización que yo creo sigue aconteciendo. En verdad, la educación como derecho, la infancia como tiempo fundante, creo, son territorios privilegiados para lograrlo, o por lo menos para intentarlo. A mi psicóloga dice que no se dice intentar, porque ya ahí me quedé con una parte, y Javier parece que también, ¿no? No se dice. Muy bien. Ya perdí ahí. Entonces, borramos intentar. Luchamos por ello. Muchas preguntas y una más. ¿Podemos humanizar desde la inmediatez de nuestros cuerpos? Creo necesario citar que no se trata de importar, ¿sí?, una filosofía a la cotidianeidad del jardín, no, porque esto sería forzar sin leer el contexto. No, se trata de situarnos en el contexto y pararnos en ese quiebre de la pregunta para problematizar el aquí y ahora que nos reúne con les pibes y de en ese lugar traer miradas de la filosofía. Estamos hablando de un tema, algo de moda, ¿no? Lo conversábamos con los colegas estos días. Por eso creo necesario referirnos a su gesta y seguir insistiendo en sus orígenes para no edulcorar su lucha, sino fortalecerla desde las raíces. Recordamos que surge en la tierra de Abya Yala. Este es el nombre ancestral de nuestra América, que literalmente significa tierra en plena madurez, tierra floreciente o tierra de sangre vital. Fue dada por el pueblo Guna, que hoy habita la zona entre Panamá y Colombia, mucho antes del, permítanme decir, del encubrimiento de América, al decir de grandes historiadores, ¿sí?, cuestionadores de la historia oficial. Alrededor de los 70 surge el concepto de interculturalidad en el marco de las relaciones entre pueblos indígenas y no indígenas, estrechamente ligado, precisamente esta lucha, a la defensa de los derechos, ¿sí?, de estos pueblos, pero específicamente haciendo foco en algo, en la defensa, en la lucha por la tierra. Para José Martí, la centralidad de la lucha de nuestros pueblos indígenas es la tierra. Pensemos que es a ella donde va dirigida, ¿sí?, esa maraña de estrategias para dañarla o para quitarla, ¿no? Cuán central, ese es el gran problema. Ante un heterogéneo conglomerado social compuesto por migrantes, naciones indígenas, pueblos afro, criollos y élite, continúa resignificándose esa lucha mientras se analizan las relaciones entre minorías subalternizadas y mayorías dominantes, coloniales y hegemónicas. A este conglomerado social se suman numerosos movimientos migratorios en distintas oleadas que hoy conforman una enorme diversidad cultural, diría Galeano, un arcoíris infinito. En tanto se hace visible la negación y la exotización colonial, se busca pensar en y desde nuestra América para construir arraigo, sabiendo que sin esto la colonialidad del saber, del poder, del estar, del ser, opera desconociendo nuestras sabidurías legítimas, ancestrales y populares. Luego el concepto permea en las instituciones educativas. Recién escuchaba a Javier, los muros de la escuela, cuán permeables son, ¿no? De algún modo entra a la comunidad educativa los debates,
esto que hace al acontecer político, social y cultural de la comunidad, las niñas los portan, y esto empieza, ¿sí?, a imbricarse a esa conversación educativa. Se lee y así empieza a nacer la educación intercultural para dar forma luego a reformas, perdón la palabra, curriculares y constitucionales también. En la segunda mitad del siglo XX, nuevas enunciaciones aparecen y promueven el respeto por las lenguas originarias, consolidándose esto que nosotros conocemos como educación intercultural bilingüe, en el reconocimiento de saberes, historias, tradiciones que las lenguas portan, ¿no? Creo que ellas replican desde el fondo de nuestro ser, interpretando contextos de una manera singular y repetible. Yo escucho guaraní, aymara, mapuche y no sé qué piensan, pero siento que hay decires que son irreemplazables a la hora de leer el latido de la naturaleza. Estas voces interpretan la cadencia de una vida, de un vínculo con la madre tierra, eh, que creo que son imposibles de invisibilizar. Y en esto me viene a la memoria una situación que quienes me conocen la repito asiduamente, debo decirlo, pero para mí fue fundante a la hora de preguntarme y de abrir un camino de mucha problematización. Una mañana yo llegaba al jardín con todas mis cosas, entonces aguardaba que saliera la persona que nos iba a abrir la puerta y junto a mí entró una mamá que abrazó a su niña, muy amorosamente le arregló su delantal. En Argentina el símbolo de la educación pública es el delantal cuadrillé celeste y blanco. Mi respeto y mi apoyo, vale decir, a la educación pública siempre. Y entonces le dijo así: recuerda que no se note cómo hablamos en casa. Terrible. ¿Cómo velar la cadencia de esa voz que nos acompañó desde la panza de mamá? Bien, creo que esa mamá estaba dando cuenta de una historia de invisibilizaciones sedimentadas a lo largo de generaciones, ni siquiera de su vida, de generaciones. Javier dice que sí. Así surge la especificidad, creo, de la educación suramericana, nutrida de aportes, y en esto yo valoro mucho siempre visibilizar nuestros grandes pedagogos, nuestros historiadores, nuestros politólogos. ¿Quiénes? Elizardo Pérez en Bolivia, que creó Guarizata, Simón Rodríguez, ni que hablar, Freire, Meliá, Bustelo, Kusch, Dussel, Martí, Mariátegui, más todos estos otros pensadores del campo, como decía, de la filosofía, de la antropología. Y así comienza a gestarse un saber que se bifurca en diferentes, ¿sí?, líneas en perspectivas político-pedagógicas, por así decirlo. Y ahí surge la educación crítico-liberadora, la educación popular, o bien esta que elijo, la educación intercultural crítica contemporánea. Ella, y aquí está lo fundante, ella amplía sus horizontes más allá de la lengua para incluir otras categorías de análisis cultural, como son etnia, nacionalidad, sexo, género autopercibido, religión, clase social, configuración biológica, más las representaciones de todas estas categorías resultantes de esa posición eurocéntrica que erupciona siempre en arbitrarias representaciones para juzgarlos, miradas para juzgarlos. Aquí el problema se corre, porque no está en la diversidad, sino en el problema estructural colonial racial por el que la diferencia se instala como tal a la luz del poder racializado y jerarquizado. Todo esto pensémoslo porque parece como distante de la sala del jardín, ¿no? Cerremos los ojos y en la medida que lo vamos sintiendo, yo les invito y me invito a ir haciendo foco en esta cotidianeidad del jardín. En ese sentido, consolidar la actitud crítica del educador.
y ofrecerla como legado a los pibes mientras transversaliza todas las prácticas educativas. No vamos a hacer educación intercultural crítica en música, en arte, no. La idea es tratar de encarnarlo desde el inicio hasta el final de la jornada y después. Creo que su punto crucial es la detención, como decía, para extrañarnos de lo naturalizado y junto a las niñas construir paulatinamente un paradigma otro, partiendo de una praxis filosófica, política y pedagógica hacia la transformación social. Precisamente esta es la especificidad, ¿no? Un colega boliviano muy querido decía, Noel Aguirre Ledesma, que no hay educación intercultural crítica sin transformación social. Y nos vamos a ir a la siguiente. Muchas gracias. Son todas obras de nuestra patria grande, ¿ven? Con el deseo de adentrarnos en el espesor de lo inter, traigo unas poquitas reflexiones. Sabiendo que nuestra América es de opuestos, dice Rodolfo Kusch, se hace necesario habitar sensiblemente el espacio interfronteras que entre ellos se abre y aprender a construir en comunidad, como recién escuchaba en el espacio que lideraba Gaby y que también Javier aportaba, esa cosa de construir lo común, ¿no? Bueno, construir en comunidad consensos, pero sobre todo aprender a vivir en el conflicto, ¿no? Que en estos tiempos creo que también parece edulcorarse, incluso negarse, encasillando y rotulando emociones sin considerar que son aquello que nos hace humanos. Ellas, las emociones, se transitan de acuerdo a estructuras culturales que portamos. Estaremos lejos de reducirlas desde esta mirada, disciplinarlas o formatearlas sabiendo que además hacen a la construcción de la subjetividad. Por eso, validarlas y comprender su complejidad, su multidimensionalidad. Aprender a alojarlas redunda probablemente muy a largo plazo, a ver qué les parece, en la construcción de la ciudadanía social, donde se construye ese lecho del ejercicio democrático de nuestras vidas. Sin ello, ¿sí? Sin validar nuestras emociones y saber y aprender a enunciarlas, probablemente en las decisiones políticas que nos afecten después quedará por fuera nuestro deseo y nuestra voz y nuestras necesidades. Volviendo al espacio inter que se abre entre los mundos que habitamos, en la escuela especialmente emerge la posibilidad de visibilizar lo invisibilizado, recuperar relatos de nuestra historia sumergidos en esa herida colonial, integrar dualidades, articular lo escindido deliberadamente para dividir al mundo. Se trata quizás, a ver qué les parece, de una pedagogía de la diversidad, habilitante de la negociación cultural y del diálogo de saberes en la experiencia de encuentro, alojando también el desencuentro en las entrañas de la convivencia. ¿Por qué? Porque es parte de ella también ese desencuentro. Esta pedagogía que por su parte necesita de esa contemplación en un presente demorado, allí donde temporalizar el espacio, espacializar el tiempo, en armonía, lejos de la indiferencia y del vértigo para gestar un nuevo orden. Mientras encarnar cuestionamiento genuino con la voluntad política de construir tramas otras, donde quepan todos los mundos, sin preeminencia de ninguna cultura sobre otra. Esto creo que hace humanizar porque ilumina aquello que históricamente se ha puesto en un cono de sombra, ¿no? ¿Cuántas veces a la historia, los legados, el estar siendo de alguna infancia se lo pone en un cono de sombra? Creo fuertemente en la trama interpersonal donde se dirime específicamente la instancia de efectivizar derechos. En esa ida y vuelta, en este espacio de castillo, ahí creo que se dirime las tensiones para efectivizar derechos que luego se esculpen en la piel. Hablábamos de Inter, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura? Bueno, cultura desde una mirada relacional,
que además necesito detenerme aquí porque esta mirada de la cultura es la que le imprime a este abordaje de la educación intercultural crítica una multidimensionalidad, que después vamos a ver cuál es. Entonces, cultura como derecho humano, por supuesto, cultura desde una mirada antropológica como forma integral de vida de una comunidad en un espacio y un tiempo para resolver las relaciones que mantiene consigo, con lesotres, con la naturaleza, con lo sagrado. Hoy también incluimos la ciencia y la tecnología para dar sentido y continuidad a la existencia, ¿no? La cultura para Kush es un horizonte simbólico compartido. Tiene que ver con el habitar, con el morar, con el lenguaje, con los gestos, con los rituales, con los mitos y específicamente con la vivencia sensible, porque es ella la que convierte, él dice así, mi naturaleza en mi paisaje. Me pregunto, ¿cómo crear el paisaje del jardín? Ese paisaje que no sabe, que hable de una geolocalización, como el dibujito de Google, en mi lugar en el mundo, ¿no? ¿Cómo construir la sala de jardín, la escuela en mi lugar en el mundo? Em, Kush, y en esto construirlo desde la mirada de la infancia, ¿no? No recuerdo en cuál de sus libros, él narra un episodio que a mí me parece maravilloso. Había una reunión de personas adultas que estaban, yo me imagino, no sé, tomando un mate, estaban debatiendo acerca de cómo era la montaña que tenían allí. Bueno, ¿en qué iban los criterios de análisis? Iban y venían, y así se desarrolla una conversación que cierra un niño y dice, yo no sé si la montaña es muy alta o más baja. Lo que yo sí sé, que la montaña es mi abuelo. De este modo, ¿cómo construir ese paisaje de jardín recuperando la mirada de la infancia? Desenvolvernos como sensibilidades actuantes, ¿verdad? Referenciando estos contextos que portamos. Lejos de un déficit a compensar, se trata de visibilizar la diversidad cultural, compartirla y construir orgullo a partir de ella, ¿no? En posición de reconocer y ser reconocidos respetuosamente. Creo fundante situar la educación intercultural crítica desde esta perspectiva geocultural, porque de alguna manera creo que sintetiza lo cultural, lo político, lo social, lo individual, lo familiar, una trama fundante donde construir arraigo. Esto entraña claro, un posicionamiento ético, estético y político para abrigar entonces esto que nos rodea. Al decir de Meliá en Paraguay, no existe cultura que no tenga arraigo en un suelo. Creo que como tal, educación tampoco. Y la compañera me dice que sí. Al decir de Cuyen, el pensamiento geocultural se instala desde el lugar de sujeto sujetado. Sucede entonces para cuestionar toda mirada que subalternice infancias en una construcción común, cotidiana, factible y urgente. ¿Por qué? Porque las improntas coloniales no desaparecen, solo se velan, mutan a lo largo de los siglos. Decía Borges, aceptamos la realidad tan fácilmente tal vez porque sentimos que nada es real. Bueno, esto es real. Me refiero a esa lógica condenatoria que se traduce en la naturalización de la violencia, del odio, del maltrato. Porque más allá de los sures, colonialidad y colonialismo operan en nuestras subjetividades, marcando vidas, muchas veces transformándolas en desecho, en mercancía. Esta perspectiva que colabora en la pertinencia de la propuesta, creo, implica morar respetuosamente en el estar siendo de cada niña para cuidarlo y educarlo como ciudadano intercultural desde el nacimiento. Esto también es cultura. Y la cultura está inscripta y no funciona. No.
Les pido ayuda. Claro, sí. Mientras llega, es una obra de Forner que me hace pensar en los cuerpos. Creo que la cultura está inscripta en nuestro ser. Nuestros cuerpos, decía, portan cultura. Todo sucede en ellos. Es el territorio de nuestra existencia. Pero es el otro. Muy bien. Perfecto. En estos cuerpos es donde se inscribe nuestra historia, nuestra vida, nuestra muerte, lazo que sostiene la vida humana a través de los siglos, uniendo generaciones y a la vez dando testimonio de nuestra finitud esencial. El cuerpo aloja disposiciones antropológicas, ¿sí? Memorias de adaptación, gestualidades, rituales propios de cada cultura. No podemos dar un abrazo en una cultura y en otra rápidamente. Hay tiempos, hay miradas, hay una dirección de la mirada que corresponde a cada cultura. Gestos que cobran sentido en la inmersión en un campo simbólico determinado. Brunner dice que la cultura aporta una caja de herramientas para construir y construirnos en el mundo. A la vez que viene todo esto, bueno, el cuerpo no nos es dado. ¿Por qué? Porque en su superficie relacional se desarrolla y se esculpe la experiencia mediante los vínculos que establecemos con las demás personas. Allí el lugar fundante de nosotros, educadores, docentes, psicólogos, ¿sí? Porque todo el tiempo, mediante nuestros gestos, estamos imprimiendo una huella, ¿sí? Que conforma, construyendo una excepcionalidad, siendo con quienes me rodean. Mientras se conforma nuestra subjetividad y nuestra identidad, surgen entonces, lo miro, cuerpos singulares, cuerpos plurales, sociales, actuantes, afectantes, significantes y siempre corporizantes. De ahí la importancia de un adulto que corporiza cuando sostiene con la palabra, con la mirada. Lo hablábamos recién con Joana y con Vero. Sostener, ¿no? Sostener con el abrazo, la escucha, la disponibilidad genuina para alojar a un niño. Hablamos de gestos que transforman y nos transforman. Hablamos de un cuerpo trazado por otros cuerpos que a su vez él traza. Como educadores sabemos que aprendemos, enseñamos y conocemos con el cuerpo entero mediante las emociones, los deseos, los miedos, la pasión y la razón crítica. Jamás solo con ella, dice Freire. Niñas, niños, niñas construyen sus saberes en el campo relacional comprometiendo su cuerpo entero, según su historia y su deseo. Y nosotros también. Por ello, detenernos en esta materialidad que es una construcción social, histórica, política, un complejo articulador de narrativas y producción simbólica. La perspectiva intercultural crítica solo cobra sentido en una educación enraizada en la cultura. De este modo pensar solo cobra sentido cuando proponemos una conversación educativa enraizada en los cuerpos de cada uno de los niños que están junto a nosotros. Imposible es, creo, callar la voz del cuerpo, aún en el silencio, aún en el silenciamiento. Y en el centro de la escena, cuerpos infantiles. El niño hace cuerpo con su cultura, interioriza y recrea un orden simbólico mientras entrama estrategias para estar en el mundo y dar sentido a esa relación. Por ejemplo, en el juego, derecho fundamental de la infancia. Cuerpos urgentes que se involucran junto al cuerpo del docente. Y acá hay algo que Le Breton trae, que es la imitación prestigiosa. ¿Cuántas veces nos encontramos que un niño imita nuestros gestos? ¿Sí? Muchas veces, dice María Julia. Siempre niñes repentizando su respuesta, impulsados por el movimiento, habitados por la emoción que nos hace y los hace tan únicos a ellos en este estar siendo. Cuerpos como dispositivo creativo, creador, disruptivo, descriptor del conocimiento.
Perla Haritonsky dice, el cuerpo tan cercano y a la vez tan otro no puede dejar de ser pensado en función de su inclusión en la enseñanza. Pensar en los cuerpos es un quiebre ético, estético y político, porque creo que ahí germina lo central de la educación, que es la semilla de la emancipación. Los cuerpos creo que portan en la piel que los recubre textos. Evidencian distinción cultural, como dije antes, todas esas categorías que mencionaba, ¿sí? La etnia, el sexo, el género, más todas esas representaciones que se fueron grabando en esa piel, ¿no? Y que atentan en muchos casos contra la construcción de la justa dueñidad de los cuerpos. En una metáfora de regulación no exenta de órdenes políticos, sabemos que el racismo hacia la etnia, lo que el etnocentrismo hacia el conocimiento y el patriarcado a la sexualidad. Todo eso, imagínense operando desde la primera infancia. Para Le Breton, la diversidad muta hacia el estigma, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿cuántos pibes hoy portan estigmas en su piel? ¿Y qué hacemos con ello? Así expulsan a lo más atroz del abismo simbólico o concreto esas infancias en el marco de un capitalismo depredador. Cuerpos, objeto de una biopolítica. Vieron que Foucault nos habla de este biopoder que adultiza infancias, que las formatea, que las obliga a hacer determinado modo para parecer, ¿no? Para entrar en un circuito. Y no hay que olvidar que estos formateos disciplinan, dominan la vida del hombre adulto luego porque lo lleva puesto en su interioridad. Hablo de representaciones que parten de otro cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí me detengo para pensar un poquito en esto, que la impresión del cuerpo otro habla más, ¿sí? De la impresión de mi propio cuerpo que de ese otro. Llevamos puestas como educadores, como responsables de los distintos circuitos donde la infancia está presente, esas representaciones inscriptas en la piel. Entonces, esta corriente, esta perspectiva nos invita a pensar, a revisar qué representaciones tenemos nosotros de nuestros propios cuerpos. Bien. Representaciones que aparecen, y miro esta obra de Berni, en un rostro, ¿no? Parecieran estar esculpidas en esa piel. En esos rostros aparece una historia, un pueblo, una familia, o como dice Enrique Dussel, y me parece hermoso, allí está la epifanía de un otro absoluto. Ahora les pregunto, ¿hay algo más allá de los cuerpos en este momento? ¿Hay algo más allá de mi cuerpo, del de ustedes, entre los suyos? María Julia dice que sí. Mucho. Bueno, ese es el territorio de la corporalidad. Es un espacio dialógico como el que trae, yo siento, no sé qué dirá Chávez, esta obra. A mí me hace resonar allí, como ese espacio que se abre entre los cuerpos, una reunión de cuerpos que anida y se crea un movimiento real y simbólico inacabado que supera nuestros límites para demostrar en un tiempo y en un espacio determinado la existencia de un nuevo territorio. Por eso captar su materialidad, creo, adentrarnos allí, implica meternos en un fluir relacional e inconcluso donde además se sitúa, resuena el hecho educativo. Una vez preguntándoles a los pibes, bueno, ¿qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Qué hay entre ellos? Salió la palabra fronteras y así fue evolucionando la conversación. Entonces, Juan, de 5 años, dijo, las fronteras son de humo. Bien,
Entonces me quedé con esa expresión y ahí me puse a investigar. Bueno, la antropología nos habla de este continuum, ¿sí? Ese espacio vinculante donde emergen representaciones y contingencias derivadas de un estar siendo y memorias de un haber estado, atravesadas siempre por los contextos, trascendiendo bordes para desbordarlos. Cuerpos en la interfaz que se abre entre sus fronteras de esas materialidades circulan gestos. En ese espesor se desenvuelve y construye la trama de lo heterogéneo, creando tensiones, conflictos y consensos. Pensar en y con y entre gestos, creo, nos da la posibilidad de impugnar binarismos, habitando este territorio con una sensibilidad actuante, contemplar su textura, cuestionar esa escisión entre emoción, razón, cuerpo, alma, cultura, naturaleza, a esto nos invita, ¿sí? Para descolonizar desde lo más profundo. En este sentido, tomar el gesto de cada pibe como una pregunta. Creo que es saltar por encima de aquello que muchas veces a lo largo del tiempo nos hizo dividir al mundo. La mirada cara a cara, ¿no? Es fundante a esta hora. Como forma de socialización es para Simmel, miren, la interacción más inmediata y pura que existe. Por eso, cuánto nos duele hoy las infancias no miradas. Separar, alejar la mirada a los ojos de un pibe, creo que es uno de los gestos más potentes, ¿sí? De invisibilización. Bien, cuerpos, territorio de soberanía cultural. Al decir de Merleau-Ponty, el cuerpo sabe más del mundo de lo que nosotros conocemos. Y creo que este saber es una historia legada, puesta en palabras en la materialidad de un gesto. Para Carcentí, un antropólogo, estos gestos remiten a la complejidad del diálogo entre lo personal y lo social, en tanto hablan de una complementariedad, ¿sí? Que revela la vida humana en un complejo montaje de disposiciones individuales investidas de un sentido social, ¿sí? Son portadores de una traza que conmueve, fluye en el cauce de estos vínculos que se despliegan sin dudas cada día en el jardín y quedan resonando en la memoria del cuerpo. ¿Cómo olvidar, no? Ese gesto de un niño cuando juega, cuando se enoja, cuando está triste, cuando se sorprende, cuando lo sorprende su imagen ante el espejo, cuando llega una sorpresa y ahí su cara se ilumina, ¿sí? Bueno, cómo trasciende en la postura corporal, en el tono muscular, ¿no? O cuando una mañana llegan y mediante su gesto decimos, acá pasó algo, acá hay algo. Creo en la potencia de los gestos infantiles porque nos conectan con la necesidad de recuperar lo más genuino de nuestro ser. Por ejemplo, la empatía, por ejemplo, el asombro. Cuestiones que en este día y medio han ido surgiendo, ¿verdad? Han ido resonando. La perspectiva de la antropología del cuerpo observa las formas en que cada cultura construye formas peculiares, perdón, la peculiaridad de los gestos que modulan la comunicación social y, como decía antes, cobran sentido en un contexto sí y en otro no. Por eso es importante también ubicarnos en una escuela, por ejemplo, intercultural, para poder interpretar cada uno de esos gestos. El gesto pedagógico, creo, de algún modo se convierte en poesía. Porque los filósofos dicen que poetizar es construir el lazo de amor que reúne lo que me rodea con mi interior. De algún modo, entonces pensar el gesto pedagógico como poesía. La definición de cultura planteada permite un abordaje integral del aspecto relacional de la humanidad, incluso su vínculo con la madre naturaleza, ¿no? Entonces, asiduamente se presenta estas cuestiones, fluyen cuando, por ejemplo, armamos una huerta, ¿sí?
Y ahí escuchamos relatos o en las rondas de conversación donde van emergiendo las representaciones de ese vínculo con la naturaleza, probablemente derivadas de cada comunidad, de cada estar siendo, ¿sí? Nuestros cuerpos portadores de cultura sin duda hacen pie en la madre naturaleza. Un instante para detenerme en los diálogos con ella, porque ahí erupcionan, ¿sí?, los más diversos modos de cuidarla o no. Y en ese caso, cuando no lo hacemos, aparece la consecuente desgravitación de nuestro ser en el horizonte cultural, ¿sí? Cuestionar esto hace a una educación transformadora. Esta mirada nos invita a vibrar con la voz de la Madre Tierra, articular ese entramado de cuerpo, alma, ambiente, contexto, para vivir y recordar la sabiduría de nuestros ancestros, específicamente en esto que es el buen vivir, ¿verdad? En el territorio de nuestros cuerpos, alojar este buen vivir para construir una armonía respetuosa con cada uno de los integrantes que ella, en los que se visibiliza, se nos hace presentes, ¿sí? Convertirnos en ciudadanos críticos, creativos y cuidantes, al decir de Leonardo Boff. Esto además nos conecta, creo, con lo trascendental de la naturaleza, ¿no? Sabemos que uno de los grandes problemas, gracias, de la humanidad tienen que ver con em, el gran conflicto en la construcción de la red, de la ley y de la fe. Fe que no tiene que ver con lo religioso, ¿no? Que creo que tiene que ver con lo trascendental. Creo que la naturaleza nos invita a conectarnos con esa dimensión trascendental. Una vez, Agustina, en una ruta con un atardecer rojo que explotaba, se detuvo y me dijo, ¿quién pinta el cielo todos los días para mí? Bueno, aquí esta trama entre pedagogías críticas y educación ambiental integral en el campo educacional. Y creo que los pibes de esto saben un montón. Un sistema que construya belleza, un perfecto acorde para construir asombro. Un poco por allí, entonces. Todos los días habitar este diálogo con la Madre Tierra. Y me voy apurando. Decía Amelia, el niño y la niña al nacer caen en una tierra, en un hueco que lo acoge como nuevo seno. Al caer como semilla en la tierra, en realidad cae en un campo cultural, en un tecó. Infancia entonces como categoría social, política, cultural, infancia como tiempo no apurado, un habitar singular del tiempo de la detención, del presente, del asombro, de la filosofía, de la pregunta, tiempo de asombro que nos devuelve ternura para percibir al mundo en su diversidad caleidoscópica. Al decir de Mia Couto, infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Bueno, entonces allí sostener este tiempo de recreación y deseo, desplazando los confines de la vida. Hacia una definición más vasta de la vida, quizás. ¿Por qué en la infancia? Porque las niñas y los niños son sujetos de derechos, sujetos sociales y políticos desde el nacimiento. Ahí está la semilla del nuevo comienzo, de la resistencia y de la reexistencia. Un tiempo urgente para descolonizar desde el territorio de los cuerpos y desde la más temprana edad. El salto hacia la ciudadanía intercultural de las infancias, yo siento que es ahora, para impugnar inequidades emergentes, estructurales, persistentes que afectan a la educación de calidad, a la justicia social, a la salud alimentaria, la sostenibilidad del medio ambiente, el absoluto respeto a las culturas. Creo que estos son irrenunciables para la paz. Transitar sensiblemente ese preciso e irrepetible instante para construir una nueva corresponsabilidad de vivir. Ayer lo escuchábamos, basado en el principio ético de la vida. La invitación quizás radica a habitar una pedagogía de la excepcionalidad, que nada tiene que ver con lo igual, con lo homogéneo, sino que se arraiga en la hospitalidad, la confianza, la metáfora, la celebración de la presencia de un niño. Al decir de Levinas, ¿no? Reconocer la posibilidad de que un rostro me interpele,
mientras me dice, aquí estoy, no me violentes, no pretendas reducirme a la mismidad, este soy yo. Conoceme, educame, reconoceme, enseñame, quereme, abrazame, pero no me violentes. Esta suerte de desidentificación obligada por la violencia de un gesto implicará altos costos. Por eso descolonizar otra vez desde el inicio de nuestras vidas. Necesitamos arraigarnos al hogar, a la red, recién lo escuchábamos también en el taller, encarnar amorosa y responsablemente el espacio de lo común, habitando la transformación social como horizonte y suelo, trascendiendo el yo para construir el nosotros. Aquí creo que anida la oportunidad para desarmar las más arbitrarias inequidades resultantes del privilegio social autopercibido, ¿no? Desde la perspectiva colonial, blanca y patriarcal, que afecta también, que induce también al privilegio epistemológico para saber qué aprendemos, qué estudiamos, qué contenidos y desde qué mirada seleccionamos, ¿sí? Negando valores identitarios a cada cultura. Maturana dice que amar es dejar aparecer. Yo creo que la educación intercultural crítica nos invita a aparecer tal cual somos y no parecer. Frente a la descorporalización del mundo actual, creo que se trata de un diálogo, ¿sí? Un encuentro dialógico cuerpo a cuerpo, una convivencia sensible, demorada, que abriga una afirmación ética, que implica pensar con el corazón, latir en las resonancias de la tierra, habitar el espesor de los gestos como para ir recuperando, aprender con el cuerpo entero sabiendo que en él se gesta e inscribe la soberanía cultural. Ahí el territorio humanizante que nos reúne al calor del fuego de la vida. Esta es más o menos una propuesta de educar en clave de la pedagogía de la ternura, que para mí, en su melodía revolucionaria, bueno, abrigan, se abrigan nuevos comienzos, ¿sí? Donde alojar amorosamente a cada pibe para dignificar su vida, creando escenarios para una real efectivización y ampliación de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un placer escuchar este discurso, esta propuesta humanizante. La hora me obliga a ser breve y las necesidades nutricionales me obligan a ser breve. Sin duda es un posicionamiento, saqué muchos apuntes, pero voy a ser breve. Porque es muy rico el planteo. Sin duda es un posicionamiento ético, como dice Alejandra, estético y político, ¿no? Es una postura frente a lo que ella misma denomina y trajo como el capitalismo depredador en el que estamos inmersos, ¿no? No voy a hacer una aclaración a esto, ¿no? Estamos en un mundo con guerras, con pobreza, con situaciones de infancia terribles, ¿verdad? Eh, y también creo que nos trae una postura que es ecológica en lo que tiene que ver con la ecología de un ambiente físico, un ambiente natural y un ambiente humano, sobre todo para las infancias, que es necesario recuperar y construir. Pone el foco en los cuerpos, ¿verdad? Nos plantea mirar las infancias de diferentes disciplinas y perspectivas, lo cual hace con un sólido fundamento teórico, Alejandra. Nos habla de los cuerpos y de los gestos, y acá quienes trabajamos en primera infancia, sabemos la importancia que tiene lo gestual, ¿no? Y cómo, que también lo plantea desde la didáctica y la pedagogía Malaguzzi, ¿no? Cómo la pedagogía de la escucha nos habla de una escucha que no es la escucha solo de la palabra, es la escucha del cuerpo, de la corporeidad, como nos plantea Alejandra, ¿no? El cuerpo más allá del cuerpo físico. Y eso lo tenemos que trabajar, lo tenemos que formar, lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nos habla del rostro.
Nos habla de cómo ponemos el cuerpo y eso también lo trabajamos mucho. Cuando hablaban ahora quienes nos precedieron en esta mesa, hablaban mucho del cuidado, del autocuidado, del cuidado de sí, cómo nosotros, como educadores o como profesionales que trabajamos con niños y con niñas, estamos poniendo el cuerpo siempre, ¿no? Estamos corporizando, estamos trazando, como decía Alejandra, con nuestro cuerpo y con el cuerpo del niño. Nos trajo a Joaquín Torres García con ese extraordinario mensaje de esa América Latina que tiene que verse a sí misma y que tiene que considerarse desde sus riquezas, desde su valor, ¿no? Eh, de descolonizar. Decía Torres García, he dicho Escuela del Sur, como él hizo una Escuela del Sur, porque en realidad nuestro norte es el sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición y no como quieren en el resto del mundo. Y acá es, bueno, esa lucha que tenemos que tener contra no sé, me sale la palabra contra, pero es alternativa a una cultura dominante, a una cultura hegemónica que nos quiere dominar. En un mundo que además apretamos un botoncito y estamos recibiendo mensajes de distintas partes del mundo y también el niño está comunicándose y con un mundo que no es el mundo real, es un mundo de imágenes. Y acá, bueno, yo trabajo las artes visuales, qué imágenes, y nos trae muy buen ejemplo, Alejandra, con esas imágenes, ¿no? Que nos fue, con las que nos fue motivando. Cómo rodeamos de una cultura visual, y esto, bueno, habría mucho para hablar, de una cultura visual que nos pertenezca. ¿Mm? Y no de esas imágenes estereotipadas o traídas de otros lugares que no nos representan, pero sin embargo nos inundan. Y a veces entramos a las instituciones educativas o de salud o las que fueren, o a los espacios donde transitan las infancias y ven cosas ajenas, totalmente ajenas a su realidad. Eso de descolonizarnos, y en esto a mí me gusta siempre ese nos, lo aprendí de una muy buena profesora de didáctica del IPA, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, venimos, por ejemplo, a la Facultad de Psicología a formarnos, o ahora tenemos que descolonizarnos, ese nos está diciendo que hay algo que tenemos que hacer de nosotros mismos, o sea, que es responsabilidad nuestra. Porque todo esto que planteaba Alejandra, que sucede en la crianza de los niños en cuanto a lo cultural, nos sucedió a nosotros y nos está sucediendo en este momento. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros mismos, con nosotros mismos, para descolonizarnos, ¿no? Es una acción personal. Y me gustó traer a María Victoria Peralta, que la queremos mucho, que también es somepiana, que la queremos, con un concepto de cultura que ella maneja en una publicación, porque habla de la cultura en el bebé. Entonces me gustó aterrizarlo al bebé, al chiquito. El bebé se encuentra inmerso en la cultura, dice ella. Y fíjense lo que nos plantea. Desde que nace, a través del nombre que se le pone, de los olores, de los colores y de los sonidos que percibe, la forma de vestirlo y adornarlo, el chal y la manta en que se lo envuelve, que en muchas culturas tiene a través de sus diseños y colores significados diferentes, la forma en que se le carga y la cuna en que se le pone, las palabras y cantos que se le dicen o interpretan, los ritos de nacimiento, de corte de pelo, de bautismo, etcétera, en los que participa. Los alimentos, perdón, que se le van proporcionando y su forma de preparación. Y esto lo hablábamos ayer o anteayer, que lo planteaban muy bien unas educadoras con respecto a los comedores escolares o de los jardines de infantes, esos centros CAIF, que no incorporan los alimentos que son propios de los niños migrantes que se están incorporando a la educación. Los masajes y formas de limpieza que se le hacen, los objetos y juguetes que se le acercan para su manipulación, las personas, adultos y niños que va conociendo y las formas de relacionarse, los juegos que se realizan, los lugares familiares y comunitarios a los que se le lleva, etc. Fíjense ese baño cultural que el niño va recibiendo desde bebé,
y que va, como dice Alejandra muy bien, se le va generando una memoria en su cuerpo, ¿no? Y en su sentir y en su pensar. Eh, y así va el niño conformando su identidad cultural. Dice Alejandra que tenemos que reconocer nuestra ignorancia, trae lo del maestro ignorante, y reconocer nuestra ignorancia es problematizarnos, ¿no? Desde nuestros saberes, pero también desde lo que no sabemos, desde la duda, desde pensar desde nuestra América, ¿no? Nos habla del encubrimiento de América, y creo que lo trae de un teórico, me parece, no es el descubrimiento, es el encubrimiento. Y cuánta sabiduría hay en los indígenas en lo que tiene que ver con el amor a la tierra, ¿no? ¿Cuántos hemos perdido en esta sociedad? Ese amor, cuidado de la tierra. Em, el otro día, esto es una anécdota familiar, hablando con mi nieta de 14 años que está cursando secundaria, surgió, cuando tú hablabas ahora de la interculturalidad bilingüe, surgió el tema de si en nuestro país, en el Uruguay, teníamos una sola lengua. Y entonces a mí me trajo recuerdos de cuando mi trabajo de inspectora visitaba instituciones de educación inicial en la frontera con Brasil. Y algunos recuerdos que me vinieron eran de niños que hablaban totalmente el idioma portugués. Y de madres que las maestras tienen que comunicarse en el portugués o en el portuñol. ¿Y por qué mi nieta estaba con esa motivación, ese estímulo? Porque había sido visitado su liceo por Fabián Severo, creo que lo deben conocer, que es este escritor que está tratando de recuperar desde la literatura ese portuñol que tenemos, ¿verdad? No nos reconocemos como un país bilingüe y somos bilingües porque tenemos un portuñol que basta ir a la frontera o que basta recibir a una persona que viene de Ribera de Artigas, de Tacuarembó, de Cerro Largo, y reconocemos ese portuñol, no solo en el acento, también en el lenguaje y en las palabras, ¿verdad? Bueno, Freire, que ya trajo los pensadores latinoamericanos, dice, educar no es leer el texto escrito y la palabra, solamente es leer el mundo. ¿Y cómo el niño lee el mundo? Con ese contacto de la naturaleza que nos decía Alejandra, mediante la sensopercepción, mediante el contacto sensible con la naturaleza. Un contacto sensible con la naturaleza que se transforma en percepción, que se transforma en pensamiento. Y de ahí viene el sensipensar, ¿m? El sentipensar. Eh, y bueno, irme a la didáctica, porque es lo mío, cuestionemos materiales didácticos, cuestionemos desde los cuentos que planteamos, desde las canciones, como nos dice María Victoria, todo eso que el niño va recibiendo, como les dije, la cultura visual, visibilizar en las aulas esa descolonización que tenemos que hacer, ¿verdad? Desconstruir formatos pedagógicos, decía Alejandra. Eh, y bueno, y educar es humanizar. Educar es humanizar, es como lo dice también Hannah Arendt, ¿no? A los nuevos que llegan, este, a los nuevos que llegan reciben un mundo construido por otros, un mundo persistente y que siempre es viejo. Por eso la educación no puede ser solo continuidad. Tiene que ser continuidad, pero tiene que tener discontinuidad y ruptura, porque esos nuevos que llegan, nuestros niños y niñas, tienen derecho a construir. Y aquí planteo algo que llevaría horas desarrollar o un seminario. ¿Los niños son constructores de cultura? Yo creo que sí, y estaría dispuesta a defenderlo. Cuando digo educar es humanizar, y termino con esto por la hora, humanizar es un verbo, es una acción, y creemos que se da espontáneamente, y no se da espontáneamente. Es una acción que tiene que ser consciente, y consciente con todas estas cuestiones que magistralmente nos planteó Alejandra. Así que vayámonos con muchas ganas de pensar y también de hacer. Gracias.